Bueno, tener la oportunidad de charlar esta tarde en el programa en directo con el gran periodista, fotógrafo, reportero de guerra, Gervasio Sánchez, es una gran suerte. Y esto se puede decir que no es trabajo, sino un auténtico placer. Él tiene tantos premios que me cuesta, la verdad, recorrer todos los premios que ha obtenido en su trayectoria, pero quizá lo más destacado, podríamos decir, es que desde más o menos 1984 ha cubierto todos los conflictos armados internacionales en el mundo. Gervasio Sánchez está hoy en Pamplona, a las 7:30 pronunciará una conferencia en el Planetario de Navarra, invitado por el Gobierno de Navarra en el marco de unas jornadas sobre solidaridad. Gervasio Sánchez, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. En este mundo tan convulso en el que los pequeños problemas a los que les prestamos gran atención aquí en Navarra son tan mínimos para un fotoperiodista como tú que te deben hacer hasta gracia, ¿no? Bueno, la verdad es que me acabo de enterar, bueno, yo creo que sabía algo, pero que hay un cuatripartito en Navarra, espero que se mantenga y que no sean capaces de pelearse como están peleando a nivel nacional a uno de los partidos que están en el cuatripartito para no conseguir absolutamente nada, ¿no? O sea, yo vengo de sitios donde ocurren cosas verdaderamente muy desagradables, muy brutales y donde muchas veces hay que negociar en situaciones mucho más contundentes y brutales que las que ocurren habitualmente aquí o en Aragón, de donde yo vengo, o en Andalucía, de donde yo soy. Efectivamente, un periodista independiente que ha trabajado para muchos medios, entre ellos El País, La Vanguardia, El Heraldo de Aragón y múltiples medios. Pero a mí me llama la atención, Gervasio, que tú, que has vivido en todos esos conflictos de gran calado, cuentas a tus alumnos, futuros fotógrafos, que la noticia también está aquí, cerca, que en Madrid está en Lavapiés y está en Malasaña, y en cualquier barrio de una ciudad hay historias que contar, ¿no? Mira, yo empecé a trabajar en diarios regionales. De hecho, mi principal diario, por encima de cualquier otro, es El Heraldo Aragón, con el que llevo trabajando 29 años, colaborando desde hace 29 años, y soy muy de reivindicar los diarios regionales, que hacen, desde mi punto de vista, bastante mejor periodismo que los diarios nacionales. O sea, hay bastante menos sectarismo en la prensa navarra o aragonesa que en la prensa madrileña. Y creo que además empezar tus primeros pinitos periodísticos al lado de tu casa es un buen ejercicio. Si sabes encontrar historias que contar y contarlas de una manera distinta a los demás al lado de tu casa, atravesando simplemente una calle, vas a poder encontrar historias muy alejadas de tu vida normal y corriente. Y si no encuentras algo que contar al lado de tu casa, difícilmente vas a encontrar algo en la India o en Afganistán o en Sudán, donde se hablan otros idiomas, hay otras culturas y evidentemente es mucho más difícil encontrar algunas historias. Sí. Bueno, en conflictos armados en los que tú has estado, ¿no? Me sitúo, por ejemplo, en Sarajevo, en la antigua Yugoslavia, en 1996, avíspero de los Balcanes, más o menos. Fotografiar muertos o fotografiar los vivos que quedan, que sobreviven al conflicto armado. Bueno, a mí me interesa mucho fotografiar lo menos evidente de la guerra. De hecho, yo cuando empecé a trabajar en los años 80 en América Central, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, en las dictaduras del Cono Sur, en Chile o en las guerras civiles de Colombia, Perú, iba a buscar lo más evidente. ¿Qué es lo más evidente de una guerra? Los muertos, los heridos, los bombardeos, los disparos, los cruces de disparos. Llegó un momento que, estando en Bosnia y especialmente cubriendo el cerco de Sarajevo a partir de la primavera del 92, me di cuenta de que lo más interesante de una guerra no es lo evidente, sino lo difícil de encontrar, ¿no? Y que yo decidí en un momento determinado pasar de fotografiar a los muertos o a los heridos a fotografiar a los vivos y mostrar cómo estas personas sobrevivían. Y al final, este trabajo es el trabajo que queda. 25 años después, mis fotografías más conocidas del cerco de Sarajevo no son las del Bam Bam, sino son las fotografías que muestran a los supervivientes defendiéndose con dignidad de lo que está ocurriendo. Con dignidad, esa es una palabra que a ti te interesa mucho, o al menos el pilar central de tu trabajo, ¿no? De hecho, el prólogo que escribí a mi libro Desaparecidos, que espero que algún día se pueda ver aquí en Pamplona o en Navarra, se llama La dignidad de lo que importa. Es decir, más que empezar a debatir si hay que abrir las fosas de aquí, las fosas de allá, si es importante la guerra civil española o guerras en Bosnia, guerras en Guatemala, más que discutir estas de manera superficial, porque yo cuando alguien tiene dudas siempre digo lo mismo. Si tienes dudas de si hay que buscar a un familiar que ha muerto en una guerra, plantéatelo como cosa personal. ¿Qué ocurriría si yo buscara a mi hijo, buscara a mi padre, buscara a mi abuelo, buscara a mi nieto? ¿Permitiría que mi nieto, mi abuelo, mi padre estuviesen en una fosa o aceptaría que se abriera la fosa, se reconociera su cuerpo y me lo entregaran identificado para darle un entierro digno, ¿no? Hay dos respuestas posibles.
no, prefiero que se quede ahí tirado, entonces te vas a un psicólogo o a un psiquiatra porque algo de ti no rula, Sí. o aceptas en consecuencia que todo el mundo pueda buscar, digamos, a su ser querido. Entonces yo... Es la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. El lugar en del otro, definitiva. muy importante. Siempre que hay una duda hay que ponerse en el lugar del otro. Siempre que alguien piense, por ejemplo, en este momento, si yo fuera sirio, yo me quedaría en Siria bajo los bombas, ¿no? Con mis hijos de 3 o 4 Sí. años me quedaría en Siria. Si a un navarro se piensa que haría este tipo de cosas, pues yo simplemente le digo en la cara que eso no lo haría nunca, que se pondría a salvo con sus hijos antes de verlos morir. Entonces hay que entender lo que está pasando en Siria, en Irak, en Afganistán y en otros países que sucumben a guerras brutales y a veces de larga duración y que evidentemente los civiles quieren huir de esa situación. Qué mirada fotográfica y humana tiene el conflicto de Siria, ¿no? Estas imágenes que nos aterran, que nos aterró, la imagen del niño muerto Aylan en la playa y múltiples imágenes que nos están conmoviendo. Conmoviendo sí, pero bueno, estamos viendo que nuestros dirigentes no responden a esa conmoción que puede existir, si existe, con tal envergadura. ¿Qué mirada tiene este conflicto, Gervasio? Bueno, nos afecta a Aylan porque vemos una imagen. No nos afectó los miles de Aylanes anteriores y los miles de Aylanes o los centenares de Aylanes posteriores. Desde que se produjo la muerte de Aylan en septiembre del año pasado, más de 400 niños han muerto en el Egeo y nadie se ha preocupado de saber ni siquiera cómo se llamaban, ¿no? O sea, vivimos muchas veces totalmente impulsados por la ola mediática, por el impacto mediático y muy pocas veces reflexionamos sobre lo que ocurre. Un periodista debe, por todos los medios, sea literarios, fotográficos, radiofónicos o televisivos, buscar ese tipo de impacto en que obligue al público, al ciudadano medio, a interpretar con seriedad lo que está ocurriendo. Sí. No quedarse en la superficialidad de los conflictos, ni quedarse en la superficialidad de las situaciones que crean los conflictos. Claro, pero es verdad que los medios, bueno, vamos a ver tu opinión, obviamente, ¿no? Pero están apostando lo suficiente por centrar la mirada en los conflictos internacionales, o faltan periodistas, fotoperiodistas y corresponsales en tantos lugares del mundo en los que hay ahora mismo conflictos bélicos? Bueno, se apuesta cada vez menos. Faltan corresponsales y periodistas para investigar y documentar lo que ocurre al lado de nuestras casas. Nos enteramos del desfalco bancario con años de retraso, nos enteramos de la corrupción permanente y diaria con años de retraso. Hoy día estamos conociendo la corrupción de hace 10 o 15 años. ¿Cuándo vamos a conocer la corrupción del 7 de abril del 2016? ¿Dentro de 10 años? Vamos tarde. Es decir, siempre vamos con retraso. ¿Y esto por qué ocurre? Porque los medios de comunicación, en su mayoría, han dejado de ejercer el periodismo tal como yo lo entiendo, es decir, vigilar al poder político y al poder económico, y nos estamos relacionando impúdicamente con estos poderes. En vez de vigilar a los bancos y vigilar a los políticos, establecemos alianzas impúdicas con los bancos y con los políticos, y esto hace que al final nos enteremos de las cosas los ciudadanos con años de retraso. ¿Y qué tiene que pasar para que esto dé la vuelta? Tiene que pasar que los ciudadanos peguen un puñetazo encima de la mesa y exijan a los periodistas hacer bien su trabajo. Si yo voy al médico y el médico me receta mal o me hace una operación y me estirpa un órgano que no era el estirpable, me voy a cabrear mucho y voy a denunciarlo. Pero los ciudadanos lo que tienen que hacer es denunciar las malas prácticas periodísticas que están más generalizadas de lo que nosotros creemos, ¿no? Y de una vez por todas exigir calidad periodística, igual que exigimos calidad médica o calidad educativa para nuestros hijos. Es decir, calidad periodística. Los periodistas deben vigilar al poder, no acostarse con el poder. Está claro que ha perdido valor la profesión. Bueno, yo cuando yo hice periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona entre el año 79 y el año 84, hace la friolera de más de 3 décadas, los periodistas era la profesión mejor, digamos, de las profesiones importantes, con influencia pública, con la que tenía mejor imagen, la imagen de lejos. Hoy día somos las que tenemos la peor imagen junto con los políticos, y ganar a los políticos es bastante fácil, ¿no? Es decir, yo creo que esto tenemos que interpretarlo con claridad. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué los ciudadanos han dejado de creer en el periodismo? Pues que los periodistas, no tú seguramente, ni yo seguramente, ni mis amigos muertos en zona de conflicto, pero sí personas que están en la cadena de mando de los medios, que se han dedicado más a alabar al poder, a hacer la ola al poder
y a relacionarse impúdicamente con el poder, y utilizo la palabra impúdica con toda la mala leche posible, en vez de intentar por todos los medios vigilar al poder. Bueno, atención por tanto a esta situación. Volvemos con otros temas, Gervasio, queremos aprovechar tu presencia a tope. ¿Cómo se muestra el sufrimiento y el dolor en cuanto a color y forma? Porque tú has elegido, y hemos visto muchas fotos tuyas en blanco y negro. ¿Por qué? ¿Es más dramático? ¿Es más seguro? ¿Qué te ofrece el blanco y negro que no te da el color? Bueno, hay que mostrar las cosas con dignidad. Eso ya hay que tratar a la gente que sufre con la dignidad que nos gustaría que nos tratasen a nosotros si estuviésemos en su lugar. Yo cuando me acerco a alguien que está sufriendo, está agonizando, incluso está moribundo, incluso va a morir o incluso muere durante mi presencia, siempre me pongo en su lugar. Digo, ¿cómo me gustaría a mí que me tratara alguien que llegara de lejos, sin conocerme de nada, y se metiera en mi habitación de un hospital o en mi casa, en mis zonas, digamos, privadas? ¿Cómo me gustaría que me tratara? Que me maltratara con la cámara, que se aprovechara de mis imposibilidad de defenderme. Yo siempre he querido tratar a la gente con la dignidad que se merece. ¿Por qué el blanco y negro? Bueno, el blanco y negro te hace, digamos, asaltar los tiempos reales. Es decir, tú estás viendo fotografías que pasan en Bosnia y que te recuerdan lo que pasaba en la Guerra Civil Española, en Alemania durante la Guerra Mundial, en Italia durante la Guerra Mundial. Hay fotografías que yo he tomado en Sarajevo o en Mostar o en otras zonas de los conflictos balcánicos de los años 90, que para mucha gente cuando las compara les recuerda a la posguerra en Italia, en Roma, la película famosa de Roma Città Aperta, o en Alemania, las películas que se hicieron al final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en Berlín, ¿no? Es decir, el blanco y negro te permite transitar en tiempo real de unos periodos de la historia a otros periodos de la historia, casi como si fuera el hilo conductor, ¿no? Sí, Gervasio, cuando se dice, ¿no?, y se suele comentar, los reporteros de guerra son gente de otra pasta, es decir, es muy difícil, ¿no?, para un periodista, fácil ansiar esa profesión, difícil poder desarrollarla, pero realmente ¿de qué pasta estáis hechos los fotoperiodistas? Mira, yo creo que es un error creernos lo que hacemos una especialidad del periodismo como la que hago yo, que somos diferentes de los que hacen otro tipo de trabajo. Estoy harto, cansado en España de que periodistas, fotógrafos, hombres y mujeres hablen más de lo que les pasa a ellos que lo que pasa sobre el terreno. Cuando uno habla más de lo que le pasa a sí mismo es porque algo está fallando. Tu obligación no es ir a una guerra para contar tus cuitas, tus penas, o lo que te pase, o para ganar prestigio en la barra de tu bar, donde luego puedes ligar más fácilmente contando anécdotas y películas de la guerra, sino tu obligación es documentar lo que ocurre. Nosotros no estamos hechos de ninguna pasta. Yo voy por las calles en Zaragoza y si la gente no me reconociera con mi nombre, difícilmente podría identificarse que yo, con este físico, pueda ser un fotógrafo que va a la guerra. Yo soy una persona normal y corriente, que tengo un hogar, tengo una familia, voy a los sitios, me cuesta mucho ir a los sitios. Siempre digo muy a menudo en las entrevistas que me hacen que mi peor momento de cada cobertura es darle al cero en el ascensor de mi casa. Dejar una casa en la que yo soy feliz, estoy a gusto, tengo cerveza fría. Porque la familia, ¿cómo lleva, no? A veces vuestra vida, ¿no? Vida complicada, de viajes incansables. La verdad es que siguiendo a quienes habéis escrito en la prensa, os habéis escrito, habéis fotografiado, habéis mostrado vuestro trabajo en la prensa, escuchando a grandes corresponsales, ¿no?, en la radio, gente que lleváis tantos años. A veces uno piensa, bueno, ¿y cómo vivirán con normalidad como nosotros, no? ¿Cómo será su día a día cuando están aquí? Bueno, mi día a día es tan normal como el tuyo. Es decir, yo hago una vida especializada cuando estoy fuera de mi casa y estoy viajando, y hago una vida normal y corriente cuando estoy en mi casa. Me levanto por la mañana, me desayuno, me voy al cine por la tarde, me lo paso bien si tengo una cena o si tengo una comida. O sea, hacemos vida. Insisto, cuando los periodistas hablan más o intentan insinuar que lo que están haciendo es tan importante que incluso supera las circunstancias normales y corrientes, es porque algo está fallando. Los periodistas tienen que hacer bien su trabajo y si van a una guerra, pues documentar lo que está ocurriendo. En las guerras hay buenos periodistas y hay malísimos periodistas. Y en la paz, al lado de tu casa, hay periodistas que investigan y periodistas que no investigan. Hay periodistas que se muestran muy cercanos al poder y periodistas que son siempre tirantes con el poder. De todos los conflictos que has cubierto, Gervasio, ¿con qué te quedas? ¿Con qué imagen, con qué momento, con qué diálogo, con qué conversación, con qué tensión? ¿Cuál es para ti, bueno, quizá el momento más intenso y dramático o feliz que has vivido en ese conflicto, en ese momento de claroscuro, ¿no? Bueno, la verdad es que documentar lo que ocurre en las circunstancias brutales que viven muchos ciudadanos de guerras de las que no conocen siquiera sus causas. Estoy harto de preguntar a chicos, chicas, hombres, mujeres, ancianos, ¿por qué está tu país en guerra y no saber responderte? No lo sé.
Estábamos en paz y de repente estalló la guerra. Es muy duro, ¿no? Entonces, tendrías que quedar un poco con todo aquello que sirve para transmitir mejor el conflicto. O sea, estas personas están permitiendo que tú entres en sus vidas, te están dando una parte de sus vidas para que tú las sepas narrar bien. Y tú tienes una grandísima responsabilidad. Por eso, insisto, es absolutamente inaceptable que un periodista hable de lo que le pasa a él. Porque si hablas de lo que te pasa a ti, estás bloqueando... Traicionando la profesión de alguna manera, estás incluso ¿no? utilizando el espacio que tienes, como este, Sí. para hablar de cosas que a nadie le interesa. Y, o sea, en vez de hablar de lo que ocurre verdaderamente, Sí. ¿qué ocurre en el mundo? En el mundo hay gente, mucha gente, millones de seres humanos, decenas de millones o centenares de millones de seres humanos que viven permanentemente en guerra. Es triste tener que encontrarte una persona con 40 años en Afganistán que te pregunta cómo es un país sin guerra. En paz. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Tú no sabes lo que es un país sin guerra? No, la guerra empezó en mi país hace 36 años. Y yo tengo 40 y tenía 4 años cuando la guerra empezó y no recuerdo cómo era mi país sin guerra. Eso sí que es triste. O encontrarte con una persona que te dice con total claridad, mi abuelo era pobre, mi bisabuelo era pobre, mi padre era pobre, yo soy pobre y no quiero que mis hijos sean pobres o vivan en guerra, con lo cual voy a huir de aquí a la primera de cambio y voy a buscar una vida mejor en cualquier sitio, que es lo que haríamos nosotros si estuviésemos en su lugar. De eso hay que hablar y eso es lo que hay que buscar a la hora de transmitir. Si hubieras estado en España más tiempo, porque tú has trabajado fuera principalmente, ¿no?, en el ámbito internacional, ¿qué hubieras fotografiado o por qué te hubieras sentido más interesado en las últimas décadas? Bueno, yo creo que uno de los problemas principales que ha afectado al periodismo y sobre todo la baja estima del periodismo, la visión mala que tienen los ciudadanos, es que no hemos sido capaces de hacer periodismo de investigación seria. Este país es un país bastante folclórico en lo que se refiere a establecer las obligaciones periodísticas y no se ha hecho periodismo de investigación serio. Hay algunos medios que lo han hecho, algunos casos determinados, pero en general, en 40 años desde que murió el antiguo dictador, no se ha hecho periodismo serio de investigación. Se ha permitido muchas filtraciones interesadas. Es decir, hoy sale la corrupción del PP porque interesa que salga en estos momentos, o la corrupción del PSOE porque interesa, y se le pasa el material a un medio para que el medio la filtre. Pero no se ha hecho un trabajo de periodismo de investigación, porque si hubiera hecho un trabajo de periodismo de investigación seguramente nos hubiéramos enterado mucho antes de lo que estaba ocurriendo, ¿no? A mí me hubiera gustado ser un buen periodista de investigación en España. Creo que hay decenas de temas que no se han tocado en serio en este país, que no se han hecho un trabajo serio periodístico, porque las empresas periodísticas no estaban interesadas, porque no se les daba el tiempo suficiente a sus periodistas para trabajar, porque cuando tú haces periodismo de investigación necesitas espacio y tiempo para poder trabajar, y esto ha degradado muchísimo nuestro oficio. Bueno, como periodista, como fotoperiodista, lo de no tomar partido con la historia que vas a tratar de fotografiar no va en absoluto contigo, ¿no? Bueno, yo creo que una de las primeras palabras que yo expulsaría de una universidad es la palabra objetividad. Se puede ser objetivo siendo un periodista que va a una zona de conflicto cuando tu director, tu consejero delegado y tu presidente del Consejo de Administración no son objetivos, tienen sus propios intereses, a veces intereses que hay que esconder porque dan vergüenza ajena, y me van a pedir a mí, que estoy en medio de la guerra, que sea objetivo. No, a mí tienen que exigir que sea riguroso, que lo que cuente lo cuente con toda la seriedad informativa y que el público que me lea llegue a la conclusión, si lo cuenta tal persona, me lo creo. Si lo cuenta tal persona, no me lo creo. Ese es el cambio. O sea, por eso yo muchas veces a la gente joven les insisto mucho en que tienen que cuidar mucho la manera de trabajar y no pasar las líneas. Si un día pasas la línea y engañas y te pillan, estás muerto periodísticamente para siempre. Y una carrera no se hace por pelotazos mediáticos, como tampoco se hace una carrera, no se crea riqueza por pelotazos, digamos, o impulsos económicos. Se hace, digamos, por trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Y una carrera de un periodista empieza en la cuna periodística, que puede ser el día que empieza la universidad, y acaba en la tumba. Y lo que te van digamos, a analizar es toda tu vida, todo tu currículum, no lo que hiciste un día o lo que dejaste de hacer otro día. Por eso es muy importante tener cuidado a la hora de tomar decisiones, y si quieres ser periodista no puedes dedicarte a comunicar mejor los intereses de tu grupo mediático o de tu partido político cercano. Nos quedamos con estas reflexiones en un ámbito que es el nuestro del periodismo, complicado, con bajos sueldos, con malas condiciones, que eso también, bueno, pues pervierte de alguna manera el uso de la profesión, ¿no? Si me permites, te diré simplemente que yo he tenido la suerte también, y yo soy una persona muy respetuosa con el periodismo local. Creo que cuando me preguntan, ¿es peligroso ir a una guerra?, siempre digo, más peligroso es trabajar en el periodismo local.
ahí sí que te pueden cortar la cabeza, periodísticamente hablando, quiero decir. Y yo he tenido la suerte de trabajar en zonas de conflicto, muy alejados de los intereses que pasaban allí, de los intereses de los medios con los que he trabajado, me han permitido la posibilidad de trabajar con bastante más libertad que hubiera trabajado en este país. No obstante, creo que los periodistas deben ser lo suficientemente valientes para decir no a cosas que hay que decir que no y decir sí o obligar a los medios a trabajar con el sí rotundo cuando se tratan de temas importantes. Profundizamos en todos estos temas, nos los quedamos y los comentamos seguramente después en nuestra redacción. Hoy con la suerte de contar con un maestro de la profesión como es Gervasio Sánchez, aunque él es tan humilde o tan bajo como decimos aquí, ¿verdad?, que no se lo cree, y eso pues nos da mucho placer y mucho gusto escuchar también aquí en el programa. Gervasio Sánchez, que a las 7:30 pronunciará una conferencia en el Planetario de Pamplona en la que hablará de estos y otros temas que seguramente serán cuestionados también por el público al que, bueno, que estará ahí presente seguro. Gervasio Sánchez, un placer como siempre. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos ahora con otras historias en el programa.